y yo responderé en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria al Señor. El deseo del corazón de Dios es que tengamos vida eterna, la cual sucede en el momento que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y quiere que tengamos vida abundante, para lo cual hace falta que caminemos y avancemos, para que podamos disfrutar la vida abundante que legalmente Él compró para nosotros. Cuando nosotros hablamos de un reino, el Señor habla del reino de los cielos. Un reino tiene un rey. Todos digan, tiene un rey. El reino tiene un rey, y esto es clave, porque cuando el rey quiere bendecir a alguien, o cuando el rey quiere decir algo, él no tiene que consultarlo con nadie, él no tiene que pedir autorización de nadie, él simplemente declara: yo te quiero bendecir, y la bendición es una realidad. Amén. Su palabra es ley. Un reino tiene rey y tiene leyes. Leyes que son principios para que nosotros funcionemos en ese reino. Las leyes del reino funcionan para ese reino, y no podemos ir con otros principios y otras reglas para aplicarlos en ese reino. Cuando alguien trata de hacer eso, se frustra porque no funciona. Es como la gente que está en Inglaterra, que ellos manejan usando el carril de la izquierda, y que quisiera decir que yo soy inglés y vengo a México y yo quiero manejar por el lado de la izquierda. No se puede, tiene que ser por la derecha, porque así es aquí las leyes. Tú no puedes traer las leyes y los principios de aquel reino a este reino, a esta situación. Entonces, el deseo del corazón de Dios es que nosotros tengamos verdaderamente toda la bendición, y entendamos que hay un rey, y que cuando Él dice te voy a bendecir, te voy a bendecir. Hay ciudadanos, y esto es importante porque en nuestra mente, de repente, cuando venimos a Cristo Jesús, sabemos que somos salvos, pero a veces vivimos con la mentalidad de soy salvo, y es correcto, pero no es suficiente. Es como decir que un bebé nace y se pasa toda la vida en el hospital donde nació. Tiene que entrar a disfrutar de la ciudadanía. Entonces, somos ciudadanos del reino. En un sentido, tenemos una doble ciudadanía, porque somos ciudadanos aquí en la tierra de alguna situación, de algún país, pero somos ciudadanos del reino de los cielos, un reino que está en crecimiento continuo. Entonces, hay leyes, hay principios, hay ciudadanías. También hay un lenguaje, una forma de hablar que funciona en este reino. Es un lenguaje de amor, es un lenguaje de ánimo, es un lenguaje positivo, es un lenguaje de declarar: este es el día que hizo el Señor, nos gozamos, nos alegramos en Él. O sea, es un lenguaje especial que Dios opera, que Dios quiere que tengamos en nosotros. Es un lenguaje que surge de un sentir. Por eso la Escritura dice: hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, hablamos conforme a lo que sabemos. La palabra de Dios nos habla tanto de las confesiones, de las declaraciones que hacemos. Habíamos hablado, cuando mencionamos acerca de la posición y de la posesión, hablamos también de las confesiones. Declaramos que Él es el Rey. Él recibe toda la gloria, toda la honra, y Él es un Padre bueno y santo. Nosotros tenemos una economía también, de eso voy a hablar un poco el día de hoy. Una economía en el reino de los cielos. Hay una economía que funciona en la tierra. Puede ser en las líneas diferentes, ¿verdad? Pero hay una forma de manejar la economía en la tierra. Pero hay una economía en el reino de los cielos. Hay algo que Dios tiene en su corazón y que funciona para que nosotros podamos disfrutar de la abundancia, o producir la abundancia y disfrutar de ella. Hay un ejército. Cuando hablamos de un reino, tiene que haber un ejército. Y más cuando nosotros pensamos que hay un ambiente hostil. Hay armas en el ejército. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son unas armas completamente diferentes a otro tipo de armas terrenales. Hay un ejército que tiene armas también. Y obviamente hay una cultura. Cuando uno llega a una familia, cuando uno recién nace, aunque ya tiene el nombre de esa familia, es hijo legítimo, es hija legítimo de esa familia, sin embargo, no tiene la cultura de esa familia. No habla todavía como la familia, no piensa, es un bebé. Pero a medida que va pasando el tiempo, va conociendo la cultura de la familia y eso se va impregnando y se nota. Se nota que es hijo. Se le dice a Pedro un día: Pedro, tú anduviste con Jesús, se te nota en la forma de hablar. Es una cultura que se va haciendo. Vamos teniendo relación y de alguna manera, incluso se dice que las parejas, los matrimonios, al paso del tiempo se van pareciendo. Uno sabe cómo piensa la otra persona, uno se va amoldando en todo esto. Hay una cultura en el reino exactamente también que nosotros vamos adquiriendo por el conocimiento de la palabra, por el tiempo que pasamos con el Señor, cuando Él va impregnando de su corazón en nosotros, o cuando convivimos con otras personas que aman al Señor. Hay una cultura también. En la palabra de Dios hay un pasaje que menciona al reino de los cielos. El Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, habla de unos obreros de la viña. Y les voy a platicar cómo está. Dice que un padre de familia, todos digan padre de familia. Un padre de familia salió a buscar obreros. Ahora que de repente uno va, por ejemplo, a Costco, ¿verdad? Afuera están personas esperando que les den trabajo. Quiero que se imaginen esas personas. Ellos están a la puerta y ahí te dicen: yo soy yesero, yo soy tablarroquero, yo soy plomero, lo que sea. Ellos están ahí esperando que les den trabajo. Bueno, sale este hombre a buscar gente y encuentra unas personas temprano en la mañana y les dice: los contrato para que vayan a mi viña y les voy a pagar un denario, o sea, lo que se paga por un día, el jornal, les voy a pagar. Muy bien, los contrata y ellos van a trabajar. Más tarde, este padre de familia vuelve a salir y se encuentra otros horas después y le dice: vayan a trabajar a mi viña y les voy a pagar. Y van a trabajar a su viña. Y así va una tercera, una cuarta vez, y faltaba apenas una hora para que acabara el día de trabajo. Faltaba una hora. Y encuentra otros y les dice: ustedes, ¿por qué no están trabajando? Y dice: es que nadie nos ha contratado. Vayan a mi viña, vayan y yo les voy a pagar. Ellos van a trabajar en la viña. Y cuando llega la hora de pagar, empieza a pagar primero a los últimos que llegaron. Y les paga el día completo. Lo reciben, los demás se enteran. Y los que fueron más temprano dijeron: pues si a estos que llegaron a una hora para que acabe el día les pagó el día completo, pues ¿cuánto nos va a tocar a nosotros? Y a ellos le paga lo que había acordado, el denario, el jornal, lo que había acordado con ellos. Y le reclaman y le dicen: oye, pero ¿por qué nos das lo mismo si nosotros... A ellos apenas llegaron una hora para acabar el día y les pagaste el día completo, ¿y por qué a nosotros nos das lo mismo? Y la respuesta del Señor es: ¿a ti qué te importa? En otras palabras, pero eso le dijo, ¿verdad? ¿A ti qué te importa? O sea, yo te estoy pagando lo que acordamos tú y yo, ¿sí o no? Sí, pues sí. Bueno, entonces ¿a ti qué te importa lo que yo hago con mi dinero? Si yo quiero regalarle o no quiero, pues es cosa mía. Toma lo que te quedamos y vete. Imagínense que a alguien le digan: oye, agarra lo que te tocó y vámonos, ya no te voy a contratar otra vez. Estamos hablando del reino de los cielos, estamos hablando del Señor Jesucristo, el que fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Cuál es la enseñanza? Ahorita mientras estábamos cantando este canto de alabanza, me venía a la mente
pensar en estos señores, estas personas que todo el día estuvieron buscando trabajo, ¿verdad? Y no encontraban trabajo y pasaban las horas y no hallaban trabajo y no hallaban trabajo. Y yo quiero que nos imaginemos estas personas pensando en su familia, en la casa. No sé quiénes eran la familia, no sé cuántos hijos tenían, no sé qué necesidad tenían, pero estoy seguro que ellos estaban ahí buscando trabajo porque querían llevar a su familia. ¿Cómo están de acuerdo conmigo? Es lo que ellos querían. Pero a medida que pasaban las horas, pues como que estaba en su mente, pues voy a llegar a la casa, si no nadie me contrata, voy a llegar sin nada. O sea, voy a llegar a la casa, voy a ver a mis hijos, voy a ver a mi esposa y no tengo nada que ofrecerles. Y pasaba otra hora y pasaba otra hora. Y finalmente, cuando ya casi estaban por irse, los contratan. Y quizá en la mente de ellos fue, pues, bueno, a lo mejor un poquito, ¿verdad? A lo mejor nomás algo como pan y una Coca-Cola. O sea, a lo mejor algo poquito voy a completar para ellos. Yo quiero que se imaginen cuando estos hombres reciben el jornal completo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Que si el Señor nos está diciendo esto es porque hay algo que nos quiere enseñar. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Yo veo varias cosas en todo esto. La primera cosa que yo veo es que Dios no va a dejar de pagarle a alguien por cualquier cosa que haga. No va a dejar de hacerlo. La palabra de Dios dice que aun si un vaso de agua hacemos por alguien, tendremos una recompensa. O sea, Dios nunca va a quedarse con menos. Pero nuestra mentalidad no puede ser como nosotros de repente vemos a los niños. Pero ¿por qué le diste más que a mí? O sea, ¿por qué aquel más que a mí? Es una mentalidad que, como dice el Señor, por tu envidia te molesta que yo haya ayudado a esta persona. ¿Qué es lo que el Señor quiere meter en nuestra mente y en nuestro corazón? Que nosotros podamos alegrarnos y gozarnos que otra persona recibe una bendición. Que Dios está dispuesto a dar bendición y no se le acaba. Que Dios está dispuesto a hacer por nosotros porque Él es un padre. Me llama la atención que aquí dice, es un padre de familia. En este caso no menciona como rey, lo presenta como un padre de familia. Y Él, pues lo que hace es, muestra el corazón del Padre. Muestra el corazón de amor que Dios tiene para nosotros. Quiero pensar cómo se sentían estas personas cuando regresaron a su casa y le platicaron a su esposa, a sus hijos, lo que había sucedido. Estoy seguro que jamás en la vida se le olvidó a los niños ese día. Estoy seguro que quedó grabado en la mente de ellos el ser misericordiosos, el pensar en la necesidad de los demás. Estoy seguro que quedó grabado en el corazón de ellos algo, como muchos de ustedes y yo también nos acordamos de cosas que alguien hizo por nosotros cuando éramos niños y nunca se nos olvidó. ¿Cuántos están de acuerdo con ello? Alguien, yo tengo bien claro, yo lo he mencionado aquí, aquella persona que me pagó una hamburguesa, ¿verdad? Y una soda siendo yo un niño. Y yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Y era en Laredo, Texas. Y yo iba a pagarla y el dependiente era un señor mayor, un viejito como de mi edad. Pues así lo veía yo. Y cuando yo volteo a verlo como sorprendido porque había pagado, me dice, dile a tu mamá que el tío Sam, 7, 8 años de edad, y hasta la fecha, 15 años después, nunca se me olvida. ¿Cuánto impacto podemos hacer generacionalmente con un acto de misericordia? ¿Cuánto impacto podemos hacer? Algo que a lo mejor para este padre de familia pagar un jornal más o no pagar un jornal más no le iba a hacer mella. Pero cuánto impacto estos 5 pesos extras van a hacer en ese niño que está en la calle.
Dios mostrando su corazón y queriendo meter en nuestra mente y en nuestro corazón una cultura, una forma de pensar. No es una ley, no es una norma, no es un te obligo a que lo hagas, seas misericordioso, es impregnar nuestro corazón de su corazón. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es eso que Dios quiere operar. Definitivamente, para que todo esto vaya impregnándose en nosotros, hay cosas que... ¿Acaso tienes envidia por lo que yo estoy haciendo con lo que es mío? De repente uno tiene que quitar a veces algunas cosas para que se impregne, para que entre en nosotros. Yo creo que hay varias cosas. Obviamente la envidia, como dice el Señor, es algo que nosotros tenemos que decir: yo tengo que arrancar esto de mi corazón. Yo tengo que desecharlo. Señor, perdóname si yo he sido envidioso. Yo quiero quitar esto. Yo quiero alegrarme con las personas que tú bendices. Yo quiero alegrarme con las personas que tú les das para que puedan prosperar, para que puedan regresar a su casa felices. Señor, yo quiero estar feliz y gozarme como si fuera mi propia situación lo que se está viviendo. Amén. Eso. Yo creo que obviamente junto con la envidia, la soberbia, o sea que de ahí surge a lo mejor. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, ¿verdad? Entonces, Señor, yo no quiero que tú me resistas. Yo no quiero que haya una barrera que se forme para yo acercarme a ti. Entonces yo renuncio, así como a la envidia, yo renuncio también definitivamente a la soberbia. Cualquier cosa que me haga pensar que... La avaricia, por supuesto. El protagonismo, el decir que se note que yo soy el número uno. Yo quiero que mi fotografía sea la que aparezca y yo quiero que sea yo el protagonista de la escena, ¿verdad? Esto nos lleva también a un renunciar a la egolatría. La egolatría que a veces está dentro de nosotros, o al menos está dentro de mí, pero dentro de uno que tiene que decir: Señor, ten misericordia, ayúdame a arrancar esto. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer algo en mi corazón, pero hay algo dentro del propio mío que está resistiéndose. Me viene a la mente, hace años yo tuve como una especie de, no sé si visión o pensamiento, no sé cómo decirlo. Yo me veía a mí mismo trayendo como una copa quebradita delante del Señor, como diciendo: Señor, mira, se me está quebrando. Representaba mi propia vida con una costillada que tenía. Y yo decía: Señor, te traigo mi vida para que tú en tu misericordia me la pares, ¿verdad? Aquí está el otro pedacito, los otros pedacitos tú les pegas y tú le das así. Y yo venía con todo cuidado, con toda la copa y los pedacitos, y se la traía al Señor. Y el Señor la recibía, y cuando la recibía así con mucho cuidado, la tiró al suelo. Y luego se rió. Y yo me quedé sorprendido. ¿Qué pasó? Te voy a dar una nueva, hombre. Amén, hermano. Nuestra mente tiene que absorber el pensamiento de Dios, porque el deseo del corazón de Dios va más allá que lo que nosotros podemos delimitantes para Dios. Dios tiene más. Todos digan: Dios tiene más. Y el que está a tu lado: Dios tiene más. Por supuesto, la idolatría. Solamente Dios es digno de adoración y de alabanza. Amén. En todas las cosas hemos hablado que en el reino de los cielos hay principios, y los principios o leyes no son para coartar nuestra libertad, sino para que nosotros podamos aprovechar los recursos, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Son principios. Siempre he hablado que Dios tiene procesos que se cumplen para tener éxito en las diferentes áreas. Yo he mencionado el proceso para el éxito matrimonial, que es primero ser, todos digan, los que saben, hermanos, amigos, novios, esposos, socios. Entonces va pasando el tiempo y al ser hermanos pasamos a ser amigos con un propósito. Somos novios y le agregamos, no sustituimos,
Pasan los años. ¿Cuántos vamos a cumplir, mi amor, de casa? 49 años. 49, 39, mi amor. 39. Pero dice que se le han hecho como 49. $39, ni un sí ni un no. Para los que son nuevos ya saben, quiere decir puro que te importa. Pero le va uno agregando, y es un proceso para obtener la vida abundante en el matrimonio que Dios quiere. Si estamos hablando de la vida espiritual, estamos hablando de que somos hijos cuando aceptamos a Cristo Jesús, y luego le agregamos y somos discípulos, estamos aprendiendo de su palabra, de su espíritu, y luego le agregamos y empezamos a ser usados por Dios. Somos siervos sin dejar de ser discípulos. Dios nos quiere llevar a un nivel en que nosotros señoreemos, y de eso voy a hablar en un momento más. Quiere que nosotros, como cualquier padre de familia, al final administren y sean los que gobiernan sus negocios. Igual el caso del corazón de Dios. Cuando hablamos de nuestra relación con la palabra del Señor, empezamos leyéndola, pero luego queremos pasar, y aparte de leer, la estudiamos, la memorizamos y meditamos en ella. Entonces, Dios tiene procesos que son principios para que podamos tener el fin, la meta, la abundancia. Ok, aquí hablamos de una mentalidad que manifiestan estas personas que dicen: oye, Señor, pues pero ¿por qué le vas a dar lo mismo a él que a mí si yo trabajé todo el día y este nomás trabajó una hora? Eso habla de una forma de pensar. Esa forma de pensar es la forma de pensar de la ley. Porque la ley, si nosotros de repente entendemos la ley, decimos: bueno, el que trabajó una semana, ¿cuánto hay que pagarle? Una semana, ni más ni menos. Eso trabajaste, eso te voy a pagar. Si trabajó media semana, pues vamos a pagarle media semana, porque él por su trabajo es media semana y le pagamos media semana. Eso es la ley, ¿verdad? Pero la otra parte, o sea, uno es que uno diga: bueno, yo quiero moverme en la economía de Dios en base a la ley humana. Es el que trabaje más, que gane más, que tenga más, y el que trabaje menos, que tenga menos. Pero por otro lado, encontramos al Señor diciendo: pero yo traigo otra ley. Esta es la ley de la gracia, en donde la misericordia a veces nos alcanza en cosas que no merecíamos. La bendición nos llega cuando decimos la verdad: yo no merecía esta bendición, pero Dios me la quiso dar. Como decíamos en el canto: no lo entiendo, no lo merezco, pero su amor me anduvo persiguiendo hasta que venció obstáculos, cruzó oscuridades para alcanzarme. Su amor, su gracia, amén, su eterno amor. Esta es otra economía, este es otro principio diferente, es otra forma de funcionar. Entonces uno tiene que arrancar de su mente y ahorita voy a decirles por qué económicamente hace una gran diferencia. Arrancar de su mente que uno recibe solo por lo que trabaja. Nadie se hace rico recibiendo solo por lo que trabaja. Voy a repetirlo otra vez. Es, de acuerdo a la estadística, aún sobre la faz de la tierra, es muy poca la gente que hace riqueza solamente recibiendo a cambio dinero por su tiempo de trabajo. ¿Okay? El Señor quiere enseñarnos algo más de la economía y vamos a hablar de esos principios. ¿Querrá Dios que yo sepa que hay posibilidad de obtener ganancia por tiempo que no trabajé, que no trabajo? ¿Será posible? ¿O será esto algo que está fuera del corazón de Dios? ¿Será, pues, de qué se trata esto, verdad? Pues vamos a ver el proceso que Dios pone en su palabra. Tú tienes tu Biblia, ábrela en Génesis capítulo 1,
versículo 28. Génesis 1:28. En Génesis 1:28 nos habla la palabra de Dios. Dios, el que establece las leyes, el que funda toda la creación. Dice la palabra que Dios los bendijo al hombre, a la mujer, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Esta palabra señoread quiere decir tener dominio. Tener dominio. ¿Ok? Tener dominio. No en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Si estás hablando de un reino, el rey tiene un dominio. El rey domina a través de sus súbditos, su reino. O sea, el rey no anda peleando, defendiendo el reino, es su ejército. El rey no anda cultivando la tierra, es su gente. El rey domina a través de sus ciudadanos, del pueblo. El rey organiza, el rey reparte, el rey bendice, pero lo hace a través de la gente. Aquí dice que hay una forma en que uno llega a tener dominio. Entonces digan dominio. Ok. Luego en el primer capítulo el Señor habla de esto. Y aquí vamos a encontrar 4 cosas que de alguna manera establecen la mente, el consejo de Dios. La Biblia dice que hay gente que por no escuchar el consejo de Dios se encontró como en cárcel de tinieblas, por no escuchar el consejo de Dios. Pero aquí está el consejo de Dios, que uno tiene que ir a la palabra de Dios. Y vamos a ver 4 cosas, un proceso de 4 partes que se va complementando. El primero de ellos, voy a repetir, dice que les dijo: fructificad. Uno piensa que cuando Dios está hablando de fructificar se refiere a que tengan niños, pero no se refiere a eso. Fructificar en el hebreo, en esta palabra, realmente se refiere a producir, a dar fruto, a producir. Si tienes una semilla, siémbrala, riégala, abónala, cuídala hasta que te dé fruto. Producir algo, producir es la primera cosa, producir. Entonces, para uno llegar a esa cuarta cosa, la primera cosa, o a esa señorear y tener dominio, tiene que ser fructífero, que quiere decir tienes que producir algo. Producir algo. El pobre no es pobre porque no tiene, es pobre porque no produce, y por no producir no tiene. Pero hay personas que pueden ser pobres, le das para que tenga y sigue siendo pobre, porque su mente es mente de pobre. Porque esa persona se va a comer lo que tiene y por no producir regresará a su realidad. Es lo que hablábamos acerca de aquel vietnamita, ¿verdad? Que decíamos que el papá le dijo: bueno, ¿y tú crees que ese hombre es rico o es pobre? Dijo: no, pues es pobre, pues no tiene ni casa, no tiene carro, vende fruta en la calle. Y el papá le dijo: no, es rico. Nomás que en este momento no tiene liquidez, pero su mente es rico. Bueno, aquí nosotros tenemos que entender que la riqueza empieza con el ser productivo. Pobreza es ser improductivo. De repente, aún en los sistemas económicos, el pensarlo, el caso de Venezuela, para no pensar en otro caso, el pensar lo que dijo Chávez y lo que dice Maduro, bueno, ahora ya no, pues ya se les acabó el petróleo, o ya el precio está muy bajo. Pero cuando Chávez tenía tanto petróleo y tanto dinero, él dijo: lo que hay que hacer es dar dinero a la gente. Y les dio, y les dio, y les dio, y se les acabó. Ahora ya no tienen ni petróleo, ni tienen dinero, ni nada. Es un país que tiene el más alto nivel de inflación de todo el mundo. Fajos de billetes, no vale nada. Entonces, no es la idea de tener, sino de ser capaz de producir. Por eso en la Biblia dice que Dios nos da el poder para hacer riquezas. No nos da las riquezas. Dios no da las sillas, da los árboles para que hagamos las sillas. Dios no da los carros, da el mineral para que hagamos el acero, para que hagamos los carros.
Dios lo que hace es darnos los recursos para que con creatividad podamos nosotros producir. Entonces la creatividad que surge de la crisis, cuando hay crisis uno tiene que ser más creativo. Y la creatividad es lo que realmente nos hace productivos, y la productividad es el primer paso para tener la vida de abundancia que Dios tiene. Entonces estamos hablando de cómo llegar a tener sin trabajar las 12 horas. De hecho, en ese tiempo trabajaban porque dice que era la hora onceava. O sea, ya tenían 11 horas trabajando, iban a trabajar 12 horas, de 6 a 6 quizá. Entonces es cómo tener sin estar nada más trabaje y trabaje y trabaje. O sea, de eso es lo que Dios nos está dando un principio. La primera cosa que nos dice es que tenemos que producir, tener un producto que surge de la creatividad, un producto que surge de personas que en situación difícil y de crisis desarrollaron la creatividad para producir una solución. Después, inmediatamente después de decir que fructifiquen, les dice que multipliquen. El segundo paso en el proceso es producir. Es importante, pero después de producir hay que reproducir. Hay que reproducir, porque tener un muy buen producto sin reproducirlo, sin hacer más, o sea, cualquier compañía tiene que decir, bueno, voy a hacer más de lo mismo, más. Yo veo muchos casos de personas que me impresionan realmente, de decir, ok, yo he mencionado el caso de estas personas de tamales, que dicen, bueno, voy a hacer tamales. Toda mi familia ha hecho tamales toda la vida, pero a alguien se le ocurrió, pero ¿cómo puedo hacer ahora 40,000 tamales por día? ¿Qué máquina puedo hacer? ¿Para qué? Pues para no estar 24 horas embarrando tamales, ¿verdad? Entonces, la reproducción, voy a hacer más centros yo tengo un centro de distribución, voy a hacer 7 centros de distribución. Yo tengo una marca, el Pollo Loco, el McDonald's, tengo que hacer más para reproducirse. El conocimiento tenemos que reproducirlo, pasarlo. Si hablamos de cualquier cosa, toda la gente que vive y gana mucho sin trabajar, entre comillas, no es que no trabaje, lo que pasa es que ya trabajó, hizo un sistema y ahora le cae sin trabajar. Cuida, hace otras cosas, pero no tiene que estar todo el día en ello. Entonces la segunda cosa es reproducir, producir un producto y luego cómo hacer para reproducir el producto para que pueda llegar a más. El tercer cosa dice llenar la tierra. Llenar la tierra es la distribución. De nada nos sirve tener un muy buen producto si no lo puedo hacer en cantidad. Y de nada me sirve llegar a tener un producto en cantidad si lo tengo almacenado. El pan que hace el panadero que está a la vuelta de mi casa es mejor que el pan Bimbo. La gran diferencia es que a la familia de españoles, de la familia de los dueños del Bimbo, que hacían pan como ellos, un día dijeron, lo que tengo que hacer es, tengo que meterlo en una bolsita, ponerle una marca, comprar camiones y llenar la tierra. Y dijeron, no va a haber tienda en toda la República Mexicana, no va a haber una tienda en toda la República Mexicana, así tenga que cruzar ríos y lo que sea, que no tenga pan Bimbo. Ahora hay pan Bimbo hasta en China. Los chinos comen pan Bimbo. La distribución. Dios nos está dando principios para que nosotros tengamos lo que Él quiere que tengamos. ¿Ok? La distribución. Y luego dice, después de decir de fructificar y multiplicarse en la tierra, dice, y sojuzgadla. Sojuzgadla es el control de los mercados. Es controlar, es saber qué es lo que mi cliente qué cambios tengo que hacer, qué mejorías, qué cosas tengo que conocer, controlar el mercado para poder satisfacer la necesidad, resolviendo un problema. Lo que esta gente necesita es un pan, pero que le llegue limpio,
Un pan que le llegue, que yo sepa que nadie lo manoseó. Pues aquí le voy a dar esta bolsita. Quiere pues que no sean 30 días. Pan Bimbo pues no dura en la tienda nomás como 20. No sé cuánto dure, la verdad. Pero que uno conozca y controle el mercado de alguna manera. Entonces, este producto para eso se patenta, para que nadie haga este pan que se llama Bimbo más que yo. El mercado del pan Bimbo lo controlo yo. Y esa es la cosa. Entonces, Dios nos está dando algo que uno podría decir, es que yo lo que pensé que lo que el Señor le interesaba es que yo fuera salvo. Es que ser salvo no es la línea final de la meta. Ser salvo es apenas la meta de arranque. Ser salvo es salir de las tinieblas y pasar a la luz. Ser salvo es salir de la muerte y pasar a la vida. Ser salvo es salir de una economía y entrar a otra economía. Ser salvo es dejar que Dios actúe misericordiosamente en nosotros y nos saque de una mentalidad de el que no trabaja así con el sudor de su frente, que no coma, y llevarnos a este pensamiento del corazón de Dios, en donde uno dice, ya hice una maquinita, ya hice que se multiplicara y yo puedo descansar. O sea, no quiere decir que no trabajo, no hago nada, pero no tengo que trabajar 12 horas para ganarlo de 12 horas. Se puedo ganar más. Es la economía de raro, porque uno normalmente piensa que el Señor Jesucristo solamente vino a morir por nosotros para que tengamos vida eterna. Y esto empieza después de que nos muramos. Pero la vida eterna empieza en el momento, en Juan 6:47, el Señor dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces la vida eterna empieza el momento que uno acepta a Jesucristo, y la vida abundante va desarrollando a medida que la cultura, los principios de Dios nos van llenando y nosotros los vamos aplicando. De nada nos sirve conocer si no aplicamos. El deseo del corazón de Dios es llevarnos a eso. Pero obviamente para llegar a esto se necesita nacer de nuevo. Decir, Señor, yo te recibo como mi Salvador, pero también te recibo como mi Rey, porque el Rey no tiene un Rey. Señor, así es la forma, así lo voy a hacer. Empecemos produciendo algo, haciendo algo, encontrando algo. Algo que uno dice, esto ya lo hice, ya me funcionó, ¿cómo pudiera hacerlo el doble? Le voy a platicar el caso de una persona que tenía que arreglar toda la casa para rentarla y dijo, no tengo dinero para arreglar toda la casa, pero puedo arreglar un cuarto. Arregló un cuarto, lo arregló, cerró todos los demás y lo rentó. Con ese dinero arregló el segundo y lo rentó, y el tercero y el cuarto. Cuando se dio cuenta que podía rentar cuartos con cocineta y baño, dijo, esto es un modelo. Hay gente que está dispuesta a rentar un cuarto, que ahora se llama estudio o loft, que es más chic, y reproducirlo. Entonces, ¿qué hace? Pues se va reproduciendo y dice, wow, yo puedo irme de vacaciones en un crucero y seguir recibiendo. ¿Sí? Dios nos da principios porque Él nos ama. Dile que está a tu lado, Dios nos da principios porque Él nos ama. Dios se duele que nosotros regresemos a nuestra casa y no completemos. Y Dios se alegra nada más de pensar que llegamos a nuestra casa y tuvimos para darle a nuestra familia. Amén. Y no nomás a nuestra familia, sino sembramos para darle a otras personas. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor. Quiero que le pidamos al Señor que Él libere nuestra forma de pensar, nos transforme. Por eso la palabra arrepentidos tiene que ver con una forma de pensar. Si Dios, quiero pensar como tú, quiero sentir como tú, ayúdame, tómame de la mano y llévame, Señor. Si tú eres una persona que tú